y derechos humanos. La siguiente, derechos relacionados con la desaparición de personas. La siguiente, derechos de personas migrantes. La siguiente, derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Luego viene derecho y protección de la salud. Y por último, derecho a la persona adulta mayor. Protección de derecho a la persona adulta mayor. ¿Ok? Repito, ¿qué protege los derechos humanos? Todas estas. Hay una que no sé si han notado que no hay protección hacia el hombre, pero cuando hablan de los derechos humanos universales, habla la protección también del ser humano y hombre como tal. ¿Ok? Porque me han hecho esa pregunta en otras exposiciones. Oye, ¿el hombre no se protege? Sí, el hombre se protege, pero eso entra en el marco legal de los derechos humanos universales. Los derechos de la mujer. En los derechos de la mujer vas a encontrar, esto no aparece en la guía, pero quiero tomar un pequeño detalle y estacionarme un poco. Preste atención. Esto es algo personal que no va a aparecer en los cuestionarios de examen, pero yo necesito que ustedes lo escuchen y lo analicen un poco. En los derechos humanos universales se habla de la protección de la familia, el marco de la familia y la sociedad. En los derechos humanos de la mujer no habla nada más de protegerla en lo que llaman la agresión física. En los derechos humanos en cuanto a la mujer, la protección de la mujer, se engloban muchos términos. Por ejemplo, tipos de violaciones. Quiero que sepa que no hay nada más violaciones de penetración o de espacio físico, sino también violaciones psicológicas, ¿ok? Verbales, ¿ok? Y si se puede decir, de ignorar, hasta eso, de ignorar. Y todo esto engloba lo que llaman una violación hacia la mujer. Por lo tanto, ministros, quiero que sepan que nosotros como ministros o mujeres ministros tenemos que tener mucho cuidado. El de nosotros, ser parte de ser un defensor de los derechos humanos internacionales o un funcionario de los derechos humanos internacionales y nosotros somos identificados y nosotros no procedemos de buena forma, aún en nuestros hogares, nosotros seremos acusados abiertamente ante instituciones y muchas veces puede ser privado de libertad. ¿Ok? Vamos ahora con los derechos humanos de la niña, niño y adolescente. Quiero que sepa algo. Esto es más fuerte que los derechos humanos hacia la mujer. Acá el niño, hay una de las cosas. Gracias. Acá el niño, General Sosa, ¿me permite, por favor? dígame. Sí, a la orden. Gracias, qué pena interrumpirle. Es que veo a la general Silvia hablando por teléfono y me parece indecoroso y falta de respeto con el expositor. Le ruego, por favor, estamos en clase, estamos en otro evento diferente y en estas horas ruego, por favor, no solamente a la general Silvia, sino a todos, que cuando estemos en clase respetemos este horario. Muchas gracias. Gracias, hermano, mi general. Bueno, vea, yo sé que es un poco fastidioso estos temas, pero quiero que sepa algo, mis hermanos. Yo les voy a hacer una pregunta. Esto no va a salir en el cuestionario, pero yo les voy a hacer una pregunta muy abierta. Voy a frenar un poco con la guía y voy a hacer una pregunta muy abierta. ¿Cómo usted procedería si usted ve que en la iglesia o en la comunidad donde usted participa, usted ve que una persona mayor, mira con ojos de deseo a una joven? ¿Cómo usted procede? ¿Cómo usted procede?
Bueno, le voy a responder yo mismo, porque la pregunta no quiero que ustedes la respondan, si, lógicamente yo sabiendo la respuesta. Sería no adecuado. Pero le voy a comentar algo. Nada más en eso es el principio de una violación. La gente no tiene idea que hay una agresión psicológica con nuestras actitudes faciales, ¿ok? Nuestra actitud facial. Aún, en un ejemplo, en Estados Unidos tú no puedes hablar con una persona y hacer esto, batir las manos, como nosotros los hispanoamericanos. No podemos hacer esto, ni batir las manos, ni señalar a la persona, no podemos. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque puedes entrar en una demanda en Estados Unidos. ¿Ves? Fíjate algo. Los derechos humanos en cuanto al niño y al adolescente habla de algo parecido, que nosotros tenemos que cuidar de cómo tratamos físico, verbal, ¿ok? Y comunicacional con el joven o el niño, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros procedemos como funcionarios en ese momento? Se le llama la atención al adulto, se procede, se procede a jalar a la persona, hablar con la persona, una persona adulta, mostrarles que esto está en el marco legal, esto procede a una denuncia e inmediatamente la persona, si no cambia su proceder, usted tiene el derecho de denunciarlo. ¿Ok? Pero ojo, tienen ciertos pasos. Por eso les voy a dejar la guía y ustedes van investigando cuáles son los pasos. Bajo las normas, dicen en cada país, dice cómo tú debes de proceder. Un ejemplo, voy a hablar de otro caso. Nos pasó en Venezuela. En Venezuela, yo estuve en una institución y en hecho de esa institución se nos presenta a una señora que ella dijo que ella fue violada. ¿Ok? Nosotros procedimos, formulamos la denuncia, llenamos todo el procedimiento, la atendimos, llamamos a un fiscal. Después que hicimos todo esto, nosotros le pedimos que nos diera el tipo de información. Se fue y se buscó el individuo. Cuando se llevaron ambos a la comisaría, la mujer dice abiertamente, lo acusa, le dice que sufrió una violación. El hombre se niega. Resulta que entran en una denuncia pública y ellos, el funcionario a cargo, lo que llaman el funcionario jefe, da un documento donde dice que deben presentarse con abogados y ambas partes solicitan de que esté la asistencia de un médico forense, un patólogo Disculpe, general, forense, donde se hace, apóstol, dígame, dígame. disculpe, pero es que se le está yendo la señal y no escuchamos nada de lo que dijo hace 2 minutos para acá. Wow. ¿Hay otra persona también se le está cortando la comunicación? Creo ¿No que me copian? creo que es a usted, apóstol. Yo creo que es Ya. Se corta Bueno, a veces. en lo personal a mí no. A veces como se queda un poquito, pero va fluido. Sí, A va mí fluido, no. va fluido, sí. O sea, Yo escucho muy bien. puede ser en algunos. Sí, sí, está bien el Yo audio. Sí, escucho se escucha bien, bien. pero en algunos momentos se entrecorta las palabras. Así, sí, eso sí pasa. Escucha muy bien. Yo lo escucho perfecto, de pronto es la señal de cada nación o donde están, que está fallando, pero acá escuchamos en Colombia, yo estoy escuchando perfectamente. Siga, Apóstol Sosa. Por si acaso, mis generales, disculpen, está siendo grabado el estudio, así que más tarde, si hay alguna información que le falta, pues ahí se va a compartir.
General Juan Sosa, bien pueda siga, continúe, por favor. Bueno, creo que se le cayó la señal al general Sosa mientras se letra. Quisiera pedirle el favor a los pastores y generales, en especial a los generales, no solamente en las naciones, sino en Colombia. Yo creo que el tema de los derechos humanos internacionales nos atañe a todos y es una de las áreas que todos debemos manejar, no digamos a la perfección, no somos abogados, pero sí debemos de manejar ciertos tópicos de los derechos humanos internacionales, porque en el trabajo que viene en capellanía, en la labor humanitaria y en la labor social, nos vamos a topar especialmente con la parte de adultos mayores, con la parte de mujeres, con la parte de niños, que es lo que más tenemos que ver en nuestras naciones. Entonces, a esta parte pongámosle bastante cuidado. Ahora, como pastores es importante saber cuándo se crearon los derechos humanos internacionales, porque esto es los derechos humanos internacionales nacen en la Biblia. Ojo, nacen en la Biblia y quisiera, por favor, que usted, señor pastor, investigara en qué año se establecieron los derechos humanos internacionales bíblicamente, porque nacen allí en la Biblia. Eso sería una de las tareas, y lo voy a poner como tarea para la próxima clase. General Sosa, esa es Así una de es. las preguntas que debe ir allí. ¿En qué año nacieron los derechos humanos internacionales Correcto. bíblicamente? Gracias, General Sosa. Adelante. Sí, disculpen nuevamente. Bueno, no es normal nada más en otros países que falla la comunicación, aquí también. Y bueno, tenemos esa lucha constante. Aunque tratamos de estar directo al internet, pero es fuerte. Ok. En base de todas estas explicaciones que he tratado de mostrar a ustedes en cuanto a lo que es el derecho humano como tal, internacional, son temas muy delicados y muy profundos, ¿ok? Yo les recomiendo que una de las cosas que estuvimos conversando, nuestro general Juan Carlos y mi persona, es que cada nación debe contar por lo menos con un abogado de confianza, no únicamente en las leyes de su país, sino también un poco de lo que es las leyes internacionales. Cuando el abogado o ustedes mismos, cuando comiencen a hacerles preguntas, ellos le van a abrir un poco más la mente en cuanto a las leyes de su nación, aunado a las leyes internacionales de los derechos humanos. ¿Ok? Nosotros como ministros, el trabajo que vamos a hacer en calle y los posteriores días, en estos próximos años, va a haber más necesidad de la intervención en cuanto a la ayuda hacia la mujer, hacia los niños, adolescentes, hacia al adulto mayor. Ojo, y hay otro no menos importante que es muy, muy fuerte porque han habido mucha violación de sus derechos, que son a los pueblos y a las comunidades indígenas. ¿Ok? A los pueblos y las comunidades indígenas. Aunque no lo crea, hay partes aquí en Chile que se ha violado esas leyes, ¿ok? En Venezuela, en Brasil, aún inclusive en Colombia. Hay diferentes zonas o comunidades indígenas en las cuales se le ha violado los derechos como tal, la cual es norma y ley, que se les respete como seres humanos también, ¿ok? Y en una de esas es que les quitan el agua, ¿ok? Y muchos no lo creen, pero sí. Ellos también sufren de falta de agua potable. Ellos también sufren de alimento, ¿ok? De medicina y muchas veces de una vivienda. Y eso es ley. Ellos también les compete ser ayudados y beneficiados con los recursos que adquiere la ONU y los derechos humanos para ayudarles como ayuda humanitaria, como tal. Ok, sigamos. Ahora voy a explicar un poco quién es la protectora, la matriz protectora de los derechos humanos internacionales. Señores, es la ONU. ¿Ok? ¿Qué áreas cubre
la ONU. Ok. El trabajo de las Naciones Unidas cubre 5 áreas principales. Ok. La primera, mantener la paz y la seguridad internacional. La segunda, proteger los derechos humanos. La tercera, distribuir ayuda humanitaria. La cuarta, ayudar al desarrollo sostenible y la acción climática. Y por último, defender la familia a nivel internacional. ¿Cómo se conforma la ONU? ¿Ok? La ONU se conforma, un primer punto, lo general de varias Naciones Unidas. ¿Ok? El siguiente es el Consejo de Seguridad. El otro es el Consejo Económico y Social. El otro es el Consejo de Administración Fiduciaria. La Corte Internacional de Justicia, que, ojo, esta es muy importante, y muchos no lo conocemos. La ONU tiene un tentáculo muy importante que es la Corte Internacional de Justicia. Esta entidad vela y protege el maltrato, el abuso político y social. ¿Ok? También cuenta con una secretaría de la ONU, lógicamente, donde llegan todas las solicitudes a nivel mundial. No se crea que la ONU no recibe propuestas de mejoras de cada nación. Sí recibe, pero la mayoría de las veces las instituciones que llevan propuestas a la ONU, adivinen quiénes son. Los gobernantes de cada nación. Quiero que sepa algo. No debe ser así nada más. Nosotros como institución, nosotros como institución, podemos dar soluciones viables para el desarrollo de nuestras comunidades autosustentablemente. Pero no ha habido instituciones como las que estamos formando ahora, dando proyectos emblemáticos para el desarrollo de nuestras comunidades. Ahorita le voy a explicar esos detallitos. Ok, la ONU como tal, todas estas como institución fueron creadas en 1945 al fundarse la ONU. ¿Ok? Todas estas instituciones que hemos hablado ahorita sobre la Asamblea General de varios países, Consejo de Seguridad, etcétera, todos ellos fueron fundados en 1945. Sigamos. Órganos que rigen la ONU. ¿Ok? Son varias. Voy a irlas nombrando. Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Banco Mundial, Corte Penal Internacional, Fondo Monetario Internacional, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Internacional del Trabajo, Organización Internacional para las Migraciones, Organización Meteorológica Mundial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Organización Mundial de la Salud,
del Turismo, Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es la estructura y fundamento de la ONU? La ONU está estructurada en diversos órganos, de los cuales los principales son Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría General, Conjunto de Administración fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. La figura pública principal de la ONU es Secretaría General. Tranquilo, que le voy a dar la guía. No se maten escribiendo. Tranquilo, solo presten atención. Ahora, voy a tocar un tema muy importante que ha sido escondido, ¿ok?, por muchas instituciones, y la cual muchos países no quieren, o sí lo usan, pero para intereses comunes y privados. Hay una institución muy objetiva y muy importante para estos tiempos y no ha sido utilizada adecuadamente. Como por ejemplo, la ONU Habitat. ¿Han escuchado de esa? La ONU Habitat, nadie, ¿verdad? Ok. Sí es un brazo de la ONU. Muy importante. ¿Qué es la ONU Habitat y cuáles son sus objetivos? Reducir la desigualdad espacial y la pobreza de las comunidades urbanas y rurales. Aumentar la propiedad compartida en ciudades y regiones. Actúa por la acción climática y mejora del entorno urbano. Promover la prevención y la respuesta efectiva ante una crisis urbana. Ahora, ¿cuál es la agenda Habitat de ONU Habitat, de esta institución? El fin de mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas, en los asentamientos humanos. La agenda Habitat destaca varias áreas de actividad necesarias para el desarrollo urbano eficiente, como una planificación urbana adecuada y el acceso de servicios básicos como luz, agua, ¿ok? Lógicamente aguas negras, tienes que destruir, transformar o desviar las aguas negras, si no creas un caos y vuelves otra pandemia, ¿ok? La infraestructura y lógicamente el tema de ser autosustentable en los tiempos. Esta entidad de ONU Habitat ha mantenido el secreto, se ha mantenido callado por la siguiente razón, porque ellos no les conviene de que las naciones, cada nación, sea productor independiente y autosustentable en el alimento, la luz, el agua y el desarrollo como familia y comunidad. El hermano Eri levantó la mano, disculpe. Sí, mi general, mil disculpas. No le oigo. Simplemente que... ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha bien? Ah, ya. Ok. Entonces, seguimos. Entre todas estas cosas, yo creo que lo poco que se le ha hablado a ustedes, aunque es muy básico, lo que hice fue leer una guía, traté de explicar un poco, pero bueno, el internet siempre saboteando, ¿ok? Pero en sí, en todas estas cosas, yo quiero que sepan que la ONU tiene ciertas respuestas, ¿ok?, que cuando son utilizadas como herramienta a una mala acción, lógicamente destruye.
y si la utilizamos con una buena acción, podemos tener una herramienta eficiente para nuestros gobiernos, para nuestras ciudades y comunidades. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros, como ciudadanos en la tierra, nuestras naciones, no nos instruimos en lo que a cada instante están saliendo por normas. ¿Ok? No todo lo que tratan de hacer es malo. Es simple. Cuando las personas no tomamos adecuadamente las herramientas que ofrecen y no las tomamos adecuadamente, puede ser destrucción para nosotros mismos. ¿Ok? El simple hecho de nosotros ser un funcionario de los derechos humanos internacionales o algún voluntario de la ONU, nosotros tenemos una alta responsabilidad de conocer las normas y las leyes internacionales. Escudriñar. Ve, fíjense, la mayoría de estos que logré traspasar en una guía simple, yo había tenido normas y leyes de más de 5 años. Y yo comencé a revisar desde la semana pasada y hoy nuevamente las leyes actuales y prácticamente la reforzaron con un apéndice adicional. Ya, otra vez el internet, disculpe. Seguimos nuevamente. Dios. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. ¿Me copian? Sí, Ya. señor. Claro que sí. Continúen, hermano, continúen. Ok. Entonces, el tema de los derechos humanos internacional no es solo, no es independiente. Los derechos humanos internacional está unido con la ONU. ¿Ok? El funcionario que está como institución, protegido bajo una institución, como por ejemplo, Caguán se inscribe en la ONU y lógicamente en los derechos humanos internacional. ¿Qué pasa? Caguán nos avala a nosotros y nos protege como funcionarios respectivos de Caguán bajo las normas de la ONU y los derechos humanos internacionales. Jehová bendito. Pero también nosotros tenemos el derecho bajo esa ley de poder ejecutar en las naciones las normas correspondientes que debemos ejecutar. No sé qué está pasando con el internet, de verdad. Reprendo al diablo. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si sigo conectado, por favor? Siga tranquilo que está bien, siga. Pastor. Se le Ok. escucha, se le escucha. Ahora sí voy a hacer cierto espacio para que sus preguntas, para que ustedes intervengan, ¿ok? Vuelvo y repito, nuevamente voy a pasar una guía para que ustedes la puedan leer y puedan estudiarla, ¿ok? Ustedes mismos en secuencia pueden intervenir. Señor general secretario, por favor, puede dar paso para las preguntas. Sí, señor. Vamos a permitir al pastor general Darío Cartagena la primera participación. General Darío Cartagena, por favor.
Bueno, buenas noches a todos los generales y yo no le até la mano, pero ya que me solicita, no, decir que, decir que la enseñanza está excelente. Son cosas muy interesantes que de verdad que para mí está siendo de mucha ayuda y de gran ayuda, ¿no? Y esto me está metiendo en grandes curiosidades ahora para hacer algo en mi país. Así es. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Gracias, gracias, mi general, por esta participación, ¿ok? Gracias. Adelante, general Pastor Esteban. Gracias, gracias, general, y bendiciones a todos. Bueno, voy a plantear mi pregunta, espero que se me logre Ujú, entender. Cada uno de nuestros países, individualmente me refiero, tiene ujú, leyes y ujú, creo yo que tiene sus derechos humanos. ujú, Ahora, hablas de los derechos humanos internacional, donde la ujú, ONU es como la sombra, ¿verdad? Que está ahí unido totalmente a la ujú. ONU. Así Mi es. pregunta es, ¿habrá dentro de nuestras naciones alguna ley de derecho humano que vaya en contra del derecho internacional o por estar los 190 países agregados, tienen que ir todos acorde, ¿verdad? Porque en lo personal, yo creo entender que hay algunos países, que ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, no sé si entra por ahí, Ujú. ¿verdad? Como que en diferentes estados tienen leyes aún humanitarias como muy Así diferentes, es. más con esto que se está moviendo últimamente, Así ¿verdad? es. Entonces, esa es mi pregunta. Realmente, los derechos humanos internacional de la ONU, por fuerza, nuestros países tienen que estar ligados. Creo que sí, pero nuestras naciones tienen derechos diferentes. Es mi pregunta. Así es. Ok. Muy buena pregunta. Me encantó esa pregunta. Gracias, mi hermano. Gracias. De verdad que sí. Bueno, déjeme decirle que los derechos humanos internacional, ellos simplemente en base, en teoría, tienen un marco legal muy abierto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cada nación es abierto porque cada nación le agrega, pero no le quita soporte y fuerza a estas leyes. ¿Me explico? No le quita, le agrega. Como por ejemplo, Venezuela es un país con una forma y normas de derechos humanos, si se puede decir, internas diferentes a diferentes países. Pero cuando se une esa norma y derechos humanos de ese país juntamente con los derechos humanos internacional, prácticamente habla lo mismo y protege de igual forma. ¿Ok? Entonces, vuelvo y le repito, desde el principio le estuve comentando, es necesario que tengan de la mano a un abogado, ¿ok? Que les ayude a entender un poco más el marco legal y puedan unir los derechos, las leyes de tu país con los derechos humanos internacionales. Y vas a tener un enfoque más abierto. Yo me he sentado mucho, no soy abogado, yo hice este doctorado de derechos humanos y no fue fácil. Lo paraba, seguía, estudiaba, estudiaba. Y cuando quería yo presentar, me venían otras normas y reglas nuevas, más amplias, y tú aprenderte todo nunca queda. Nunca queda, se te hace difícil. ¿Ok? No sé si te pude responder la pregunta, Pastor Esteban. Sí, claro. Ahora, los derechos humanos internacional, aunque en una nación individual vaya en Ajá. contra de ese derecho, los derechos internacionales pueden realmente venir e intervenir totalmente. Sí, señor. Por eso hay una área que le llaman, por eso que se lo estaba leyendo, ya va. Aquí está, que es la Corte Penal Internacional. ¿Ok? Es una entidad la cual, mira, no todos los países les conviene tener eh, organismos o instituciones de derechos humanos establecidas en su propio país. No les conviene. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como institución, como Caguán, nosotros metemos una denuncia, metemos un escrito a la ONU o a los derechos humanos internacionales, exactamente a la Corte Penal Internacional o al organismo que supervisen, ya sea un problema de salud,
ustedes denuncian eso. Primero hacen los canales regulares, que es en tu país primeramente, y si hacen caso omiso de eso, no te prestan atención, ¿qué tú haces? Procedes como funcionario, como institución, a hacer las denuncias correspondientes acá, lo que llama uno en la ONU o los derechos humanos internacionales. ¿Me entendió? Sí, mi general, muchas gracias. Perfecto. Permiso para hablar. Bien pueda. Adelante, comandante general. Gracias. Por eso estamos hablando de que Caguán tendrá un equipo de abogados profesionales en derechos Así humanos es. internacionales al lado de él para poder intervenir en cada nación y no chocar Así es. con los lineamientos políticos de esa nación. Ahora, también estuvimos hablando con Magister en Derechos Humanos Internacionales, quienes van a estar incursionando con nosotros, creo que el año entrante, y la Capellanía Caguán, aunada a los derechos humanos internacionales y derechos humanos de cada nación, también tendrá sus propios derechos humanos para intervenir en la labor humanitaria, en la labor social que vamos a prestar. Muchas gracias. Claro, claro, eso es correcto. Como dice nuestro general, hay una, vuelvo y repito, las normas o lo llaman las leyes internacionales de derechos humanos, es simplemente una plataforma, ¿ok? Es como decir un piso. ¿Qué pasa? Nosotros como instituciones nos avalamos a esto bajo términos de leyes internacionales, como abogados internacionales, ¿ok? Y nos unimos a esta plataforma para establecer nuestras normas y leyes y estemos bajo el marco legal internacional. Eso en teoría o base debería de ser así. La siguiente pregunta. Antes de mi general Sosa, ¿Ya? por favor, a los generales que van a participar, levanten la manito porque me es más fácil que lo escrito, ¿verdad? Llevamos un orden mucho mejor. Así que todo el que vaya a participar, tope la manito, la deja hasta que participe. Adelante, general Eric Manso. Dios bendiga a todos los generales en esta noche. Bueno, más que una pregunta, es una pequeña acotación. Nosotros tenemos una obra por hacer directamente en cada uno de nuestros países. Es la obra social. Y estamos hablando justamente que todos van encaminados a trabajar justamente con niños, con mujeres violentadas, con ancianos, ¿no? Y otros proyectos, otros departamentos en los cuales vamos a tener que incursionar. Por lo que estamos aprendiendo en esta noche para cada uno de nosotros es muy importante, porque nosotros debemos aprender directamente a respetar el derecho de cada uno. Recuerde que el derecho de uno nace en el momento que termina el derecho de cada uno, ¿no? El derecho de otro, perdón, nace en el momento que descansa el derecho de uno. Entonces, me quedó algo un poquito hablando sobre la ONU Habitat, ¿no? Usted habló justamente que aún de las aguas servidas nosotros tenemos que cuidarnos. Eso no entraría por la parte de medio ambiente. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros también vamos a tener que incursionar también en lo que es la parte de la capellanía en medio ambiente. Así es. Y vamos a tener que saber directamente cómo manejar todo aquello, ¿no? De qué nos vamos a tener que valer plenamente. Porque creo que en todos los países no solamente hay una organización de derechos humanos, hay muchas organizaciones de derechos humanos. Hay muchos que hay oficinas de derechos humanos. Las oficinas de derechos humanos están ligadas a los derechos humanos internacionales, porque así como la ONU es la sombra de los derechos humanos, ¿no? Internacionales, los derechos humanos internacionales abrazan directamente todas estas organizaciones en el mundo entero. Así es. ¿Estoy correcto, mi general Sosa? No, es así. Efectivamente es así. De hecho, quiero que sepas que sí está ligado a ambiente. La ONU Habitat está ligado a ambiente, lo que llaman la fauna, ¿ok?
es que de hecho, para tú poder seguir desarrollando lo que llama uno el hábitat del ser humano en medio de un campo o un espacio terrestre, ¿ok? Necesitas también intervenir en el área de la fauna. No puedes afectar el ecosistema, no puedes dañar la naturaleza, ¿ok? Ni tampoco el hábitat animal, ¿me entiendes? Estas son cosas que tú tienes que intervenir. Aparte de eso, que va a ser factible para que las aguas negras no afecten a la fauna, ni tampoco te envenenen y dañe tu comunidad. ¿Ok? Ok, correcto. Esos son varios términos, ¿ok? Que, por ejemplo, el ingeniero civil o el arquitecto o los ingenieros que estén involucrados al desarrollo, mesa técnica de desarrollo humano, ¿ok? Del hábitat como tal, ¿ok? Estos espacios tienen que considerarse siempre, siempre. Y eso es universal, eso es universal. En todo el mundo esto es universal. ¿Ves? Pero muy bueno, muy buena aclaratoria, muy bueno. Ahora, perdón, otra cosita muy rápido. Y en base justamente a lo que vamos a trabajar, como le explicaba hace un momento, trabajemos con niños, debemos saber directamente nosotros cómo debemos tratar con cada niño, cómo debemos tratar con cada mujer violentada, las frases, las palabras que nosotros vamos a tener que emplear directamente Correcto. para ellos. Porque muchas veces nosotros, usted dijo una palabra mal dicha, o sea, digamos, una mala interpretación de una palabra puede violentar un derecho. Así es, así es. Perfecto, buena exposición, excelente. Muchas gracias, don Eric, excelente. General Patricia Montero, adelante. Bendiciones. Más que una pregunta, yo tengo algunos aportes. ¿Ya? Bueno, miren, como abogada en derecho que soy y parte de esta capellanía, yo tengo que manejar al dedillo lo que son los derechos universales, los derechos humanos. Por principios. Así es. Y todo tienen que desprenderse de lo que son ese respeto que tenemos que tenerle a la condición humana. Bueno, pues esta declaración viene gracias a la ONU. Ella se origina a través de la Segunda Guerra Mundial. Es la carta o el documento más traducido, puesto está traducido en unas 500 lenguas. Le aseguro que hay más, porque la ONU es un organismo que va tan más allá de esas necesidades humanas que deben ser protegidas, que está tratando de llegar a los lugares más recónditos del mundo. Le doy un ejemplo, lo que es África. En África, a través de uno de sus organismos que se llama la UNICEF, la ONU ha logrado, respetando la condición y la dignidad humana, a través del derecho internacional, ha logrado romper barreras, y en muchas tribus, a pesar de que se da todavía lo que es la mutilación en niñas, son cosas culturales de ellos, pero se entiende que va en perjuicio y en denigración de nosotras mismas, especialmente de las niñas. Aquí nosotros tenemos un código que es la ley 136-03, ella ha sido modificada por la ley 106-13, que protege al niño, niña y adolescente por considerar que son niños incapaces, sin calidad, y que merecen tener condición, merecen ser protegidos. Entonces, es en virtud de eso que la ONU ha ido rompiendo barreras, concientizando a través de su programa a esas personas que digamos que por falta de conocimiento o por ambigüedades culturales siguen en esa práctica sin considerar la bioseguridad, que tiene que ver con lo que es la higiene, con la seguridad, tanto en los instrumentos como en la preparación que debe tener esa persona
que va a realizar ese tipo de cirugía, porque es una cirugía, una mala cirugía, pero es una cirugía que pone en riesgo la vida, inclusive la vida del niño. Se han muerto muchísimas niñas por esa práctica, pero a través de la UNICEF y los programas que tiene la ONU han venido erradicando esa parte. Bueno, entonces siguiendo con la otra parte, los derechos humanos se consideran universales. ¿Cuáles son los universales? Bueno, lo que ya ha mencionado nuestro expositor anteriormente, el derecho a la vida. El derecho a la vida usted lo tiene desde el mismo instante que Dios le permite tener el soplo de vida a través de la unión y de un hombre. ¿Cuál es el ejemplo para comprobarlo? Bueno, el Estado, a través de su política, tiene que proporcionarle las condiciones a esa mujer embarazada para que ese feto pueda culminar sus 3 ciclos durante esté en el vientre de su madre. A través de programas tenemos lo que es el derecho a la salud, que tienen que proporcionarle las condiciones a esa mujer embarazada para que tenga sus citas médicas. Puede chocar o no choca, porque aquí hay personas que a través del derecho privado tienen las condiciones y utilizan un servicio privado, pero el derecho a la salud debe ser pública. Todo país debe crear las condiciones para que sus ciudadanos tengan acceso a la salud. Desde el momento desde que se diagnostica un embarazo, el Estado tiene que preservar la vida de ese feto que pronto tendrá su primer respiro al momento de nacer. Ese es otro ejemplo. Tenemos también lo que es el derecho a la dignidad humana. Yo como persona necesito un nombre, yo necesito una identidad, yo necesito una nacionalidad. Y es el Estado, a través de su gobierno, de su política, que tiene que darme esa identidad gratuitamente. No hay que pagarla. Tenemos otros, son muchísimos. Le voy a dejar parte a los demás para que también participen, porque este es un tema muy práctico, muy didáctico, y que nosotros lo vivimos a diario, que lo disfrutamos, que lo gozamos. Y nada, ese es un aporte que yo tengo. Se consideran universales. Excelente. Porque son mundiales. Es cierto que la ONU no puede intervenir en ciertas cosas porque se consideran de derecho privado, como por ejemplo, ahí tenemos el derecho que usted mencionaba, al derecho al mar, a las costas. Cada país tiene autonomía, soberanía sobre sus mares. También está la parte aérea. Es un tema muy profundo, es muy extenso, pero es muy bonito y muy importante, que yo, como le dije, tengo que tenerlo siempre pendiente cuando subo a un tribunal, porque manejamos intereses, pero la dignidad humana no se puede revocar. Esos son derechos inherentes a nosotros como personas, que no pueden ser violentados. Bajo ninguna circunstancia pueden ser violentados, ni permitir que nosotros per se lo violentemos, porque entonces estamos mal y podemos ser susceptibles de cualquier sanción dentro de la profesión. De manera que muchas gracias y muy hermoso tema. Muchas gracias, mi hermana. En realidad esto es muy amplio, muy amplio. Pasaríamos horas y horas, días y días hablando los temas. Pero a mí me encanta el tema de lo que es la mujer, el niño y el adolescente. Aunque me ha tocado, por ser migrante, les confieso, me ha tocado aprender un poco sobre las leyes y las normas del migrante, por razones obvias, que soy un migrante acá en un país como Chile, ¿ok? Pero necesitamos aprender un poco más constantemente. La salud tiene normas. De hecho, cada país, no todos los países tienen bajo norma de que haya salud pública. Déjeme decirte que no todos los países tienen esa ley.
me tocó estudiar un poco de diferentes países de Hispanoamérica, sus normas, muchas cosas que no te frena como tal para poder ayudar a las personas. Pero pastores, yo les animo de que indaguemos, indaguemos. Una de las metas que hemos tenido nuestro general Juan Carlos y mi persona es que tratar de dejarles puntos clave para que ustedes puedan ser más que pastores y ministros, autodidacta de las leyes que están funcionando a nivel internacional. Eso es como un despertar. Tenemos que tener un despertar. Hay muchas leyes, muchas normas las cuales nosotros estamos ignorando y que muchas veces cometemos ciertos errores. Nosotros como ministros tenemos que tener cuidado cuando hablamos, nos dirigimos a una mujer, a un anciano, a un niño, cuando nos dirigimos a familias, ¿ves? A instituciones como tal. Tenemos que tener mucho cuidado y para eso tenemos que indagar el término de las leyes internacionales y de cada nación. El siguiente, otra persona que quiera intervenir o quiera hacer alguna pregunta. El general César Palacio. Y luego sigue la general Ofelia Castrillón. Muy Adelante. buenas noches. ¿Me escuchan? Excelente. Buenas Bueno, buenas noches. noches. Le habla el pastor César Palacios. Lo primero que nosotros en este orden de ideas debemos entender que como pastores ya nosotros ejercemos como representantes de los derechos humanos. Creo que es algo de la mano con nuestra labor como ministros del Señor. Dos preguntas para nuestro profesor, y es la siguiente. Primero, los recursos de la ONU para los derechos humanos, ¿de dónde se originan? Porque tengo entendido que hace unos años Estados Unidos aportaba $500 millones y dijo que no iba a dar ni un peso. Y en ese tiempo creo que no aportó ese dinero. Creemos que Estados Unidos está a punto de retirarse de la ONU, así lo ha dicho Donald Trump en algunas ocasiones, pero no sabremos el impacto. Esa es la primera pregunta sobre los recursos de ellos. Okay. Y lo segundo es, o sea, estos derechos humanos están, ¿cómo les digo?, ligados a nivel internacional, pero a nivel individual de cada país maneja unas condiciones. Y yo, pues, observo mucho, no sé si hay alguien aquí de Ecuador, lo que está ocurriendo en Honduras. Y observamos nosotros las condiciones y las situaciones con el presidente actual y vemos lo que está haciendo, pero ahí he notado algo, y es que derechos humanos como que solamente pelea, o algunas entidades pelean solamente por los derechos de los que están detenidos, pero entiendo que no pelea por los derechos de las víctimas que ahí han estado. O sea, hay una situación y nosotros debemos propender por la vida humana porque es uno de los primeros derechos. Pero quisiera saber hasta qué punto puede llegar ahí derechos humanos a intervenir en estas condiciones que son de cada país. Gracias. Ok, perfecto. Excelentes preguntas. Voy con la primera pregunta. Quiero que sepas que los fondos que llegan a la ONU vienen aproximadamente de 12 personas. 12 personas. 12 personas multimillonarias. ¿Ok? Y esas 12 personas multimillonarias invierten dinero específicamente para
una función específica, ya sea, oh, yo voy a invertir por salud. El otro, no, yo voy a invertir para fomentar el aborto. Otro, no, yo voy a invertir para fomentar la protección de la mujer y la igualdad de género. El otro va a decir, no, yo voy a invertir para, ¿ok? Por ejemplo, ¿por qué todavía en el África no han intervenido y han dado, han cubierto la necesidad del agua potable, que es algo que más falta allá en África? Vuelvo y repito, porque los que están invirtiendo y dan las donaciones no les interesa. ¿Ya? Entonces, tú hiciste mención sobre Donald Trump. Quiero que sepas algo. Aquí voy a funcionar como profeta, como apóstol y profeta. Aquí voy a funcionar como apóstol y profeta. Donald Trump, así como ha estado metiendo el ojo en cada uno de los estados y en cada uno de los países de Hispanoamérica, quiero que lo sepas, también él va a meter el ojo en muchas capellanías que estén organizadas y haciendo el trabajo masivamente. ¿Ok? Y ese hombre va a ser uno de los inversionistas más importantes del mundo para las capellanías, para que los que ejecutan en el hecho legal hacia las naciones desarrollen como tienen que ser las cosas adecuadamente. En primera instancia, creo que te respondí la primera pregunta. ¿Verdad que sí? En la segunda, quiero que sepas que el tema civil como tal, de derechos humanos, nosotros tenemos que ampliarnos mucho más en contexto del desarrollo de las comunidades. Nosotros como comunidades, no estamos todavía 100% preparados para asumir el desarrollo de una nación. No estamos. ¿Sabes por qué? Primero, ¿cuántas personas ya tú has estado organizado para que tu comunidad tenga un respaldo al momento del accionar financieramente hacia tu nación? Nosotros este tema tenemos que llevarlo a otros niveles. Tenemos que estar sedimentados y preparados para lo que ha de venir. ¿Ok? ¿Tienes otra pregunta? No sé si te respondí todas completas. Pastor César, porfa. Sí, me respondiste todo. Simplemente que aseveraste en algo que a mí me ha dolido mucho, con el respeto de mis pastores. Yo lo hablo aquí. Yo estoy en una vereda en el Cesar, a una hora del del municipio, pero a eso que tú dices, a la reacción inmediata y sobre los niños, tenemos una iglesia muy humilde, visitada por mucha gente. Espero algunos de mis generales que están aquí puedan venir a este lugar, pero vi con preocupación el hecho de que, digo, me salieran, porque yo considero los niños y las niñas de la iglesia. Yo a veces digo una expresión que es bastante fuerte y digo, yo me hago matar por cuando me tocan una niña o un niño de la iglesia. Oye, y sufrí una situación. Ahora con la pandemia me embarazaron 7 niñas de entre los 13 y 14 años, mi hermano. Nunca había bienestar, nunca. O sea, eso me tocó a mí tanto, mi hermano, y entender de que yo me preguntaba, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está bienestar? Por eso creo que la labor de nosotros como capellanes tiene que profundizar más, y se lo estoy diciendo a mi profeta Juan Carlos. Tenemos que nosotros meternos en la piel de la necesidad de las personas, sobre todo de los niños y de las niñas y el adulto mayor. Gracias. Voy a fortalecer eso que estás diciendo acá a la sala.
quiero que sepan algo todos, ministros del Señor, generales. Nosotros somos culpables. Yo mismo me apunto, yo digo, soy culpable. ¿Sabes por qué yo hago ese gesto? Primero porque nosotros nos hemos callado en nuestras comunidades. ¿Sabes por qué los delincuentes son defendidos a nivel de derechos humanos internacional? Porque gente financia la ida y promulgar de que se le defienda a los delincuentes. Pero si nosotros como pastores comenzamos a impulsar a la protección de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, como se debe de hacer, déjeme decirle, hermano, que seremos oídos. Porque la gente le ha quitado, no ha tenido el interés de hacerlo. Ha tenido más interés por el que es un asesino, roba, viola, vende droga, destruye a la comunidad, que las personas de que en verdad quieren recuperar a sus sectores. Por eso es que le digo que nosotros somos responsables. Nosotros como comunidades y mucho más comunidades de Cristo, no nos hemos organizado a dar valor a los derechos de la familia. ¿Ves? Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. El siguiente o la siguiente. Gracias a ti. Permiso para hablar. Sí, pueda. sí, mi hermano. Adelante, comandante general Juan Carlos. En base a lo que dice el pastor César de Colombia y el general Sosa, aquí funciona algo muy importante que es el poder del acuerdo y de la unidad. Si nosotros como capellanes, como un cuerpo y de una institución que va a propender por el beneficio de las comunidades, nosotros nos unimos y hacemos la fuerza, logramos algo grande para cada nación. Por eso la importancia, y recalco, tener profesionales en nuestras naciones que interpreten bien la norma y que interpreten bien los derechos humanos. Y más importante aún, que nosotros, no solamente como pastores, sino como generales, logremos profundizar en este tema. Nos toca y nos corresponde a cada uno. Muchas gracias, bendiciones. Adelante, general Ofelia Castrillón. General Ofelia, adelante. Buenas noches. Primero quiero saber si me están escuchando. Sí, fuerte y claro, pero no le vemos. Sí, pero no le vemos. Me iba a excusar por eso. Lo que pasa es que llegué algo indispuesta y la verdad estoy recostada y no me gusta que me vean en esas condiciones. Pero muy atenta a la clase de hoy. Me parece muy importante trabajar sobre los derechos humanos, pero fuera del aporte que me parece que se debe hacer, porque tenemos que tener un conocimiento general y sobre todo cómo se maneja el tema de los derechos humanos en cada país, es bueno que nosotros aclaremos. Pero hay algo en lo que yo sí quiero insistir con el amor y el respeto, pues, que nos debemos en este proceso. Yo pienso que una de las formas de ir avanzando es ir mirando también cómo vamos a trabajar el tema de los derechos humanos ya en el contexto local y comunitario. Una cosa es manejar la información, pero otra parte importante que yo quiero que no la vamos a aislar es el tema de cómo llegar. Hay gente que, por ejemplo, lo que para nosotros es una vulneración de un derecho, para ellos no. Un ejemplo, en una comunidad indígena pueden ustedes apreciar que si el hombre le pega a la mujer, por ejemplo, el marido pega y no pasa nada. Un ejemplo, ¿cierto? Y eso a nivel general es una vulneración de un derecho. Llegar a la comunidad, ¿qué significa? Hay que buscar mecanismos.
yo lo insisto cada que aporto algo, y es el tema de la escucha y empezar nosotros a analizar el contexto donde nosotros nos vamos a desenvolver. El por qué lo digo, la base fundamental de toda esta preparación, bien lo dijo el expositor, es la familia. Y nosotros sabemos que hay vulneración de derechos sencillamente cuando hay fragmentación o cuando hay problemáticas de familia. Entonces, en aras de eso, ¿cuál es mi aporte? Empezar a trabajar también cómo manejar esto. Desde, obviamente, para mí es muy importante la parte espiritual, pero también acompañar nuestro proceso con la parte psicosocial e ir buscando las herramientas en equipo con las que vamos a trabajar en la comunidad donde cada uno de nosotros nos desempeñamos. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención. Quiero aclararles algo y lo he estado diciendo desde hace 3 años para acá. Los pastores actualmente no han tenido la necesidad de indagar un poco más, de estudiar. El pastor tiene que ser una persona que tenga conocimiento psicológico. 1. 2. El pastor tiene que tener conocimiento del ámbito legal de su ciudad, de su país. No quiere decir esto que tenga que ser un abogado y que tiene que ser un psicólogo, pero sí tiene que indagar, tiene que prepararse un poco más. Déjeme decirle algo, dentro de poco vas a encontrar de que todas las instituciones de registro religiosa en cada país va a exigir eso. ¿Sabía eso? Lo va a exigir. Va a exigir que el pastor tenga conocimiento psicológico, conocimientos de los derechos humanos, que tenga conocimiento de leyes institucionales de su país. ¿Ve? ¿Sabe por qué una de las cosas la capellanía debe insertarse entre las naciones? Para preparar a los líderes y pastores y ministros para que sepan a qué atenerse en el futuro. La batalla y la guerra que nosotros vamos a tener, institucionalmente hablando, en nuestras naciones, va a ser fuerte. Porque nosotros vamos a romper con paradigmas y algunas veces con choques culturales, y vamos a tener que romper esas estructuras. ¿Ok? Entonces, la intención de todo esto, como tal, sí, es verdad, tenemos que reunirnos. Por eso se ha estado diciendo continuamente que cada país debe tener abogados, pero anexo a eso también tiene que tener psicólogos, gestores sociales, médicos, ¿ok? Enfermeros. ¿Para qué? Para poder integralmente asistir a las comunidades. ¿Ves? ¿Otra pregunta? Si me ¿O permite, otra intervención? quiero acotar algo, Apóstol Juan, con el permiso de los generales, de mis generales. Eso que tú dices ya se probó con nosotros. Hace pocos meses, el Ministerio del Interior quiso que nosotros presentáramos una evaluación a nivel de SENA para certificar a los pastores. Así es. O sea, esto creo que nos ha servido en Colombia como un principio de que nosotros debemos prepararnos y estar listos para la batalla, porque no nos van a dejar trabajar con tranquilidad. Y la palabra es clara cuando dice: por falta de conocimiento perece mi pueblo. Así es. Entonces, gracias. Quería acotar eso solo. Excelente. Adelante, general. Disculpe, no se escuchó quién. Sí, Mary Fernández, general Mary Fernández. Ah, ok.
Adelante. Perfecto, gracias. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, a ver, me parece interesantísimo esto porque, pues, por desconocimiento, pues, nosotros a veces dejamos que se nos violen mucho de esta parte de estos derechos. Y miro y quiero compartir por acá, por ejemplo, que acá en los territorios de comunidades indígenas hay una violación grandísima, lo hablaba con mi esposo, en cuanto a la parte de derechos humanos. En la parte de los rituales se hace una violación, mejor dicho, constante de derechos humanos contra las niñas y contra todo. Y inclusive ahorita está habiendo como una persecución en contra de los profesores que están en los territorios indígenas, que trabajan en las instituciones indígenas también, porque tenía conocimiento esta semana de los profesores cristianos donde ya les dijeron que tenían que mirar qué iban a hacer, profesores que llevan más de 30 años trabajando y que iban a hacer porque por el hecho de la parte de ser cristianos, no importaba la misión que fuera, ya no podían seguir y les dijeron, miren a ver qué van a hacer. Y entonces, y en cuanto a la parte de abuso contra las niñas, es constante y muy de una forma, mejor dicho, con las niñas en la parte y por parte de los líderes grandes indígenas. Entonces, a mí me parece que este conocimiento de esta parte de derechos humanos es bien importante porque a veces vienen y le preguntan y si uno no tiene conocimiento, pues, ¿qué dice? No sabe cómo decir, cómo aconsejar o cómo decir por aquí es que se debe hacer. A veces la gente le dice qué debemos hacer en cuanto a esto, pero si no hay un conocimiento, pues ahí nos quedamos cortos en ese sentido. Entonces, en todos los sentidos acá en estos territorios tenemos violación de derechos humanos en todos los sentidos y especialmente yo tuve un caso muy grande y no me llenaba como de impotencia no poder hacer nada pero pues no tenía pues este conocimiento. Me parece bien interesante y bien importante esto y que tenemos que no solamente sino como decía usted, leer, instruirnos, porque la gente acude, pero si no tenemos conocimiento no es fácil orientar a la comunidad. Así es. Excelente. General Eric Manso. Sí, buenas noches una vez más. Bueno, quiero aportar algo. Yo tuve una experiencia y esta experiencia va justamente en base a lo que se está hablando. Es verdad, muchas veces por desconocimiento, nosotros hemos callado, ¿no? Hemos callado directamente ante ante una falta, una situación. El micrófono, General Eric. Perdón, se me apagó. Ya, quiero contar. Otra vez se le apagó. Hola. Ahí estamos. Está teniendo problemas con el micrófono, General Eric. Hola. No tiene. Ok, ahí estamos. Está en silencio. ¿Otra vez está en silencio? No, ahí vamos. Ok. Ahí sí, ¿no? Ya, gracias. Entonces, cuando uno desconoce el derecho, uno puede cometer. Una vez más se le puso en silencio.
Hay alguien que me está Yo creo que es una cuestión de conexión. Ahí estamos. Ok. Sí, escuchamos. Voy a hacerlo desde el teléfono. No le escuchamos, general. Bueno, bien, en lo que puede resolver la situación, mi general Eric, vamos a permitir al general Pastor Esteban, porque el tiempo ya es poco, ¿verdad? Y vamos a aprovecharlo. En lo que resuelve la situación, pues adelante, Pastor Esteban. Muchas gracias una vez más. Bueno, realmente lo que quiero es hacer una petición por el hecho de que yo entiendo y es nuestro deber, pues, indagar, estudiar, escudriñar sobre todos estos temas, pero puede ser que hay mucha información que uno pueda escuchar y no sé hasta dónde todo sea como tan certero, aunque tengamos abogados cercas, porque creo o no sé si esto de los derechos humanos internacionales debe ser algo más, no sé, algo más específico, ¿verdad? Y mi petición es que en lo personal me gustaría, aunque yo sé que tenemos que, eh, pues, tal vez conocer todos los derechos, sería bueno como hacer un resumen, no sé si le dé la palabra correcta, y, y, y darnos a conocer los derechos donde vamos a topar más nosotros como pastores a nivel de iglesia. No estoy sacando a un lado los derechos del ambiente, sí, debemos de conocerlos, pero sería bueno que un especialista, como lo está haciendo ahorita el apóstol Juan José, nos dé como ese resumen de los derechos más que nosotros vamos a estar topando más a nivel de iglesia referente a este tiempo, ¿verdad? Y que los demás los vamos a ir conociendo de camino. Repito, sé que a nivel pues nacional podemos ir de un abogado buscar, pero yo creo que esto de los derechos humanos internacional también tiene que ser alguien con mucha enseñarnos algo muy específico, me refiero. Muchas gracias. Es una petición. Ya. Ok. Yo te digo, a dar una pequeña respuesta en cuanto a eso. Nosotros como ministro que estamos directamente con la comunidad, hay temas específicos que nosotros tenemos que estudiarlo muy a profundidad, que es el derecho de la mujer, el del niño y el adolescente, adulto mayor, y estos tres son los que más vas a encontrar problemas. Yo no puedo darte muchos ejemplos por acá, por esta vía, ni tampoco exponer, porque son casos que viví, que defendí, que actué en el pasado a mujeres, niños, que estuve interviniendo en ayuda a esas personas, que no lo puedo exponer como tal, pero sí cuando expongamos exactamente el tema de lo que es las normas y las leyes de derechos de la protección del niño y del adolescente, ahí voy a tocar ciertos temas, voy a dar ciertos ejemplos y puedo exponer a que ustedes formulen preguntas y respuestas ustedes mismos y puedan hacer como especie de una autoanálisis cómo ustedes pueden intervenir y así podamos nosotros refrescarnos un poco en cuanto a cómo debemos proceder en esos temas, pues, como tal. Eso es lo más importante, en realidad. Y de verdad que muy bueno lo que estás comentando, Pastor Esteban. De verdad que es necesario como tal. Pero esto es muy amplio, ¿ok? Este es muy amplio. Simplemente hoy estamos tocando es un módulo de general, de qué se trata, qué se mueve, está debajo de quién, depende de quién, etcétera. Cuáles son los departamentos, cuándo está fundado, etcétera. Pero es muy amplio y hay que
y atacándolo paso a paso conforme a cada una de las leyes que atribuye hacia cada individuo como tal. Permiso para Siguiente. hablar. Permiso para Sí, pues. hablar. Adelante, comandante general Juan Carlos Mendoza. En base a lo que estaba preguntando el pastor Esteban de Costa Rica, sí, esos son uno de los principales objetivos que vamos a estar ahondando más en los derechos humanos de la mujer, del niño, pero también hay que ver una cosa, y es algo que tocó el general Juan José Sosa, es en derechos humanos de los migrantes. ¿Por qué? Estuvimos en una reunión con varios apóstoles a nivel internacional. Unos hacen parte de la capellanía, otros no hacen parte de la capellanía, y estuvimos analizando la problemática que hay en este momento en la parte de Europa, el nivel de migrantes que vienen para nuestros países, y preparémonos Así para eso, es. va a ser bastante, y tenemos que recibir gente de otras naciones en nuestras naciones, y vamos a tener que estar preparados para recibirlos en la parte humanitaria, solventar sus necesidades, solventar su vivienda, solventar todo lo que ellos necesitan. Vamos a tener, esa es otra parte que nos vamos a preparar, y algo de eso, Pastor Esteban y demás pastores y generales, lo va a estar tocando el general Sosa en otras 2 o 3 intervenciones que Sí. tocas en parte acerca del niño, de la mujer y de la parte migrante. Muchas gracias. Así es. Así es. Vamos ya cortando las participaciones porque el tiempo es corto. Vamos a permitir a la general Altagracia, luego continúa el general Eric Manso y concluimos con el general Helenín Lugo. Así que adelante en el orden mencionado. Buenas noches a todos, generales. Un tema amplio, diríamos que escabroso, porque el trabajar en comunidades implica muchas cosas. Y sobre todo cuando trabajamos con niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores, es uno de los temas principales que tenemos que cuidar. Por ejemplo, en nuestro país contamos con lo que es el Consejo Nacional de la Niñez, las fiscalías que nos apoyan con los casos que encontramos en las diferentes comunidades, o desde los mismos hospitales tenemos herramientas y protocolos que nos guían hacia cómo ir pudiendo hacer las denuncias sin que el personal de salud que está en la comunidad se vea directamente involucrado, por lo que esto implica de que cuando hay tipos de violaciones y otros abusos y violaciones a los derechos, pues los familiares no todos responden a favor del que está denunciando en favor del agredido. Y por eso hay que tener eso mucho en cuenta. Cuando vamos a hacer cualquier tipo de denuncia, cómo lo vamos a canalizar para que la persona que está haciendo la denuncia no se vea directamente expuesta ante las diferentes comunidades. Pero como dice el pastor, es un tema amplio, largo, pero que poco a poco tenemos que ir dominando para poder dar un mejor servicio y proteger no solo en este caso mujeres y adultos, sino también a los niños, donde hasta con una sola exposición en una fotografía podemos estar violando sus derechos y la dignidad del niño. Así es. Gracias. Muchas gracias. Adelante, general Eric. Gracias, una vez más. Bueno, quiero ser rápido en lo que voy a decir. Yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado en base a ciertos derechos en los cuales, porque como organización nos van a buscar directamente para tratar de defender derechos indefendibles, ¿no? Indefendibles. Eso y también. Justamente también en la parte incluso de que cuando nosotros por desconocimiento hemos callado, y creo que justamente apunta a lo que yo voy a decir en este momento. 1 Corintios 9 me dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey que trilla. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos entrando en un terreno donde vamos a empezar a arar en busca de una esperanza que nos dé fruto a futuro. Entonces tenemos que ser bien precisos, bien claros y muy certeros en lo que vamos a hacer.
Le pongo un ejemplo. Cuando yo recién inicié capellanía hace muchos años, tuvimos un caso con una niña que fue violentada. El padrastro, un señor que tenía problemas de drogadicción y todo eso, la niña dijo, mi padrastro me violó. Y yo acudí al rescate con abogado y con todo. Por favor, alguien tiene un audio. Y resulta que esta persona la llevamos detenida y la tuve detenida durante un año. Y a la larga se investigó completamente y la niña había mentido. No la había violentado su padrastro, pero por los antecedentes del padre se creyó y se lo llevó detenido. Pero las investigaciones arrojaron directamente que la niña mintió porque la niña justamente fue violentada, no es que fue violentada, se entregó al novio. Entonces, imagínense lo que ocurrió. Entonces, yo podía haber ido preso también y podía haberme ganado cualquier situación. ¿No? Recibí amenazas incluso. Entonces, por eso le digo, a nosotros nos van a buscar como derecho para defender cosas indefendibles. Entonces, tenemos que tener bien claro y saber directamente en qué terreno vamos a pisar, porque esto de los derechos humanos es muy bueno, nos van a ayudar mucho, pero también a veces pisamos en terreno minado. Buenas noches. Bueno, en ese tema, cuando conversemos el tema de la protección de la mujer, voy a dar tic muy importante, sobre cómo atacar para identificar si en verdad hay mentira de ambas partes. Pero eso no lo podemos tocar todavía porque lógicamente es bastante. ¿Ok? El siguiente, por favor. General Elenín Lugo. Muchas gracias, mis generales. Dios les bendiga a todos. Y yo nomás quería recoger dos temas interesantes. Uno que tocó el apóstol Juan, que es fundamental. O sea, las clases está magistral, amén. Pero alguien decía ahí, de los que antecedieron la palabra, de que este es un tema amplio, muy grande, muy amplio, que debemos investigar. Y yo decía, recojo la palabra de la foto del WhatsApp, porque él también lo dijo, que no nos quedemos solamente con lo que estamos recibiendo ahora o que vamos a recibir más adelante, sino que investiguemos también, investiguemos. Algo más quiero, alguien también de mis antecesores hablaba precisamente de que los gobiernos de turno en diferentes países, casi la mayoría de los países, especialmente de acá América Latina, van a comenzar a perseguir a los pastores. Es importante que también nos capacitemos. Es importante también que vamos más allá de lo que podamos dar, ¿sí?, en el trabajo que el Señor ha encomendado en cada uno de nosotros. Entonces no nos quedemos solamente con que yo ya soy pastor, el Señor me ungió, el Señor me mandó ungir y bueno, como sea, tengo el llamado, pero si no estamos capacitados, los gobiernos nos van a cerrar las puertas. Así es. Entonces hay que capacitarse. Son dos temas fundamentales. Investigar más de todos los derechos a que todos los seres humanos estamos siendo, digamos, resguardados por los estados y a través de una organización internacional como es la ONU. ¿Sí? Y lo otro es que nos capacitemos porque vamos a ser perseguidos. Recuerden estas palabras. Tal vez no sea mañana ni pasado, pero más adelante lo vamos a ver. Así es. Eso no me quería argumentar más y muchas gracias y decirles que esta clase fue magistral. Excelente. Excelente. Último general de la noche. No refleja el nombre, pero es el general que tiene la boina negra, muy bonita que le queda. Último general de la noche. Generales, pastores, ministros. Yo soy centeno de Venezuela, un tema muy emblemático y también muy delicado, tomando la palabra de la que me antecedió. Sí, esto requiere de capacitación porque la experiencia, por lo menos en mi país,
son controversiales en materia de leyes y también en materia de leyes especiales, como estamos tocando lo que es la ONU, lo que se está prenombrando aquí sobre la mujer, el niño. Pero es que estamos viviendo unos tiempos difíciles, porque en este país todos los días sale lo que es una resolución, una providencia, de parte del Estado, no coincide lo que es la legislación de los derechos humanos anclada a lo que son los códigos y leyes nacionales e internacionales, porque no ha habido todavía una comisión donde evalúe los derechos humanos, porque hay muchas organizaciones que no que se mantienen calladas, o sino que se sienten sumisas pues a un lineamiento de un Estado donde viola los derechos. Nosotros tenemos un trabajo muy importante en Venezuela, es precisamente ahorita en estos tiempos, ya vamos a ser perseguidos, vamos a ser llamados, pero bueno, Dios va a tener misericordia de Venezuela y también el apoyo del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a llevar la palabra de Dios, y yo creo que para mí es un reto, es más que todo espiritual, para lograr que se lleve a cabo pues el respeto, y también quería hacer énfasis también lo que estoy viendo, que son tres puntos muy importantes, que es los niños, las mujeres, pero hay casos muy delicados donde llevan bastante. Aquí las estadísticas en Venezuela, la cantidad de hombres que abusan contra las niñas, contra los niños y contra las mujeres son ciertas, pero hay un 40, un 30% que no son ciertas, donde la mujer finge por una venganza X. Por eso es que nosotros como ministros tenemos que tener un poco de conocimiento de lo que son las leyes nacionales e internacionales. Mis amados, los invito, les doy gracias por darme esta oportunidad. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Mi comandante general Juan Carlos Mendoza, el tiempo es suyo. Gracias. Queremos informarles de que quedan 2 o 3 intervenciones más acerca de lo que son los derechos humanos internacionales, ya en líneas específicas, como lo dijo y lo solicitó el pastor Esteban, en la mujer, en el niño, en la parte de migrantes. Y también, si Dios quiere, para el año entrante, ya lo que es en la capacitación profunda como generales, tenemos los magíster ya listos para prepararnos en diferentes áreas. Entonces, amados hermanos, lo que viene y lo que estamos gestando es grande, porque no solamente como pastores, sino como generales tenemos que estar preparados para toda buena hora, en todo tiempo y en todo momento. Así de que muchas gracias por esta noche. Que Dios añada bendición a sus vidas, amados generales. General